Amén. Gracias, hermanos. Qué lindo estar otra vez en la casa del Señor. Hoy es el día del Señor. Y el pueblo de Dios se reúne para celebrar el día del Señor, que entre otras cosas incluye el hecho de saber que nuestro Cristo es un Cristo vivo, porque resucitó un día como hoy. Nosotros venimos a celebrar a Cristo y por eso estamos acá para celebrarlo. Esta tarde vamos a comenzar una serie de 4 sermones, así que no se lo pierda. 4 sermones que tienen que ver con este ambiente de este mes, que es el mes de la gratitud. Pronto vamos a tener el Thanksgiving Day y sobre todo pues vamos a celebrar en familia, y creo que se presta este tiempo para que tenemos tantas razones para agradecer al Señor, tantas. Y por supuesto hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que van en esa dirección. Pero voy a invitarles para que abran sus Biblias al Salmo 103 y voy a retar a la iglesia porque estamos en un tiempo muy lindo. Hoy tuvimos nuestra escuela dominical ya en persona y la verdad es que ha sido tremendo tiempo. Nos estamos gozando con el libro de Génesis. Pero quiero animarles para que vayan a sus Biblias, porque vamos a leer los primeros versículos del Salmo 103, en efecto, 103, y vamos a aprendernos, y yo creo que podemos aprendernos de memoria, y a ver si el próximo domingo hay un valiente que se pone de pie y nos dice ese texto, para que se nos grabe durante todo este mes, por lo menos este texto, además del mensaje que le voy a dar. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a repetir el Salmo 103 del 1 hasta el 5. Vamos a ver, ¿cómo dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén, amén. Ahora, así de pie, vayan a Lucas, porque ahí va a estar el mensaje de hoy. Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer en Lucas 17 el mensaje que lo tenemos para hoy. Lucas 17, pasaje que solamente Lucas nos lo presenta, el versículo 11. Hoy vamos a hablar del tema ¿por qué regresó solamente uno? Ese es el tema, de manera que lo tengamos pendiente. ¿Por qué regresó solamente uno? Lucas 17, del 11 al 18. Vamos a leer al unísono todo este texto también. Comencemos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, amén. Vamos a orar. Y yo le voy a pedir que esta tarde usted, donde esté, ore al Señor pidiendo que la palabra que voy a traer hoy sea una palabra que toque muy profundamente su corazón.
A veces nos olvidamos de tantas cosas que tenemos. Dios ha sido tan bueno con nosotros y a veces somos tan ingratos. No le agradecemos tantas cosas que nos da. Entonces, pensando en esto, pensando en el tema de hoy, yo le invito para aquí, allí donde esté, ore al Señor en su corazón. ¿Qué tal si le comienza a dar gracias al Señor por la vida? Usted está aquí porque Dios le ha dado vida. Dele gracias al Señor por su familia. Dele gracias al Señor por su trabajo. Dele gracias al Señor por su mamá, por su papá. Dele gracias por sus hijos, por sus nietos. Dele gracias al Señor por Jesucristo, que es su Salvador. Padre, gracias te damos, porque nos concedes otra vez volver a tu casa. Esta tarde estamos aquí juntos, adorando, glorificando. Tenemos muchísimas razones, Señor, para decirte gracias, muchas gracias. Y alabamos porque tú has tenido tanta, pero tanta misericordia de nosotros. Señor, hacemos realidad este canto, este salmo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hacemos realidad el texto que dice que Él es el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestros cuerpos. Hacemos realidad esa palabra que dice que Él nos saca del hoyo. Y sobre todo hacemos realidad ese texto que habla de que nos rejuveneceremos como el águila. Padre, gracias te damos porque esa palabra también es para nosotros. Y en el contexto de lo que vamos a hablar hoy, oramos para que seamos nosotros muy agradecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que no regresaron los 9 leprosos limpiados para darle gracias a Jesús? ¿Acaso no fueron sanados todos? Esa pregunta, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos en esta historia que los 10, por supuesto, fueron objetos definitivamente de eso. Los 10 hombres tenían la misma enfermedad de la lepra, ¿correcto? Los 10 hombres se pararon de lejos porque la ley así lo determinaba. No podían estar tan cerca. Los 10 hombres clamaron por misericordia. Los 10 hombres escucharon la misma orden de ir al sacerdote. Y hermanos, los 10 hombres recibieron sanidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo uno regresó a dar gracias al Señor? La verdad, hermanos, es que no sabemos. Quizás pensamos que como el que regresó era samaritano y los demás eran judíos, por lo menos lo que dicen los comentaristas. Seguramente los judíos pensaron más en la familia y el negocio porque ya estaban limpios de su cuerpo y regresaron de esa manera. Ellos vieron el milagro en sus cuerpos, en su vida, pero no aceptaron al Mesías. Vieron cómo Dios obró poderosamente en sus vidas, pero ellos simplemente no regresaron, hablando de los nueve. Y mis amados, esta verdad es la que nosotros seguimos viendo hasta el día de hoy. La humanidad busca el favor divino, pero una vez que encuentra esa satisfacción, simplemente se olvida de lo que ha recibido, se olvida de la bendición. Tengo que decir que esta historia es única en la Biblia. Está llena del más grande asombro por los resultados. No hay otra escena que nos muestre la ingratitud como esta escena. Ser sanado de lepra, considerada como la peor enfermedad que haya existido, y no regresar al dador de esa sanidad, nos revela ese lado tan incomprensible en la vida de un ser humano. La pregunta de Jesús, ¿cuál es la pregunta de Jesús? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Vamos a tratar de entender la pregunta de Jesús y vamos a buscar en este pasaje qué pudo suceder con esta ingratitud. ¿Qué pudo pasar con estos hombres que recibieron de Dios la misma gracia, la misma bendición, pero no regresaron?
Vayan al versículo 12 y ahí vamos a estar viendo ese pasaje que nos va a ilustrar entonces, nos va a ayudar a entender la primera verdad que quiero dejar esta tarde, es que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y dice por allá la Biblia, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa primera verdad la quiero dejar allí para que pensemos. El versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, este texto, versículo 12, nos va a hablar de la unidad, pero una unidad por conveniencia. Vamos a imaginarnos la escena. Es posible que los leprosos estaban dispersos, pero ellos habían oído de Jesús. Y cuando en efecto sabían que Jesús iba a venir, entonces se unieron, se pusieron de acuerdo y fueron entonces muy cerca, por supuesto, de él. La ley decía que los leprosos tenían que estar muy lejos. De hecho, la Biblia dice, la historia dice, quiero decir, que cuando ellos pasaban por algún lugar, tenían que clamar diciendo inmundo, inmundo, inmundo. Tenían que decir eso para que la gente nos acercara. Por eso entonces estaban lejos, pero estaban juntos. Entonces la primera observación que hacemos de esta historia es que los sufrimientos de la vida nos ponen a todos en un mismo nivel de igualdad. Escuchen esto. Los sufrimientos de la vida nos ponen en un mismo sitio. Si no, imagínense los hospitales. En los hospitales están los ricos y están los pobres. O en la cárcel están ricos y están pobres. O sea, simplemente el sufrimiento nos pone juntos. En una situación que por supuesto tenemos que ver ¿por qué llegamos a esto? ¿Quiénes conformaban aquel miserable grupo que salió del encuentro con Jesús? Pues al parecer eran 9 judíos, como dije, y por lo menos un samaritano. No sabemos quiénes eran antes de ser tocados por semejante enfermedad, pero estaban unidos en su dolor. Las noticias acerca de Jesús ya eran notorias. Jesús venía, y escuche esto, era la última oportunidad para ellos, porque Jesús va a la cruz. A estas alturas Jesús va a la cruz. Entonces ellos están ante una situación, o es ahora o no es nunca. Y en efecto entonces ellos se pararon desde lejos. Es interesante que Lucas, como el médico, como el doctor Lucas, le da un matiz interesante a esta historia, y es el único que la resalta, que la habla. Y ese detalle interesante cuando dice que cuando iban fueron limpiados, es propio de Lucas. Entonces, aquí vemos a unos leprosos unidos. La enfermedad los unió, el sufrimiento los unió. Pero la intención de ellos era que simplemente fueran sanados. Ahora, ten en cuenta esto, porque en esta historia lo vamos a encontrar que no es lo mismo ser sanados que salvados. Considera eso. Hay gente en el día de hoy que quiere ser sanada pero no salvada. Y estamos asistiendo a una sociedad que eso es lo que quiere, pero no quiere el compromiso, lo demás. Vamos a ver por qué. En el versículo 13, ellos se unieron entonces bajo un solo clamor. Dice, y alzaron la voz. ¿Qué decían ellos? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si nosotros separamos esas 3 palabras, esas 3 ideas, esas 3 oraciones, nos damos cuenta de algo sorprendente, algo maravilloso. Ellos clamaron por el nombre Jesús. ¿Pero qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Salvador. Cuando el ángel le dijo a María y a José el nombre que iba a tener, le dijeron, Jesús será llamado, porque Él salvará a tu pueblo de sus pecados. Ellos sabían entonces que Jesús era el Salvador, lo llamaron por lo menos como el Salvador, porque eso era lo que habían oído. Pero interesante que aun cuando ellos le llamaron el Salvador, no va a ser para todos el Salvador. Lo llamaron también Maestro. Interesante esto porque Jesús era el rabino. Jesús era el Maestro por excelencia. A estas alturas entonces ellos tenían que saber acerca de la sanidad de otros leprosos. En el capítulo 5 de Lucas, si usted va allí a ese pasaje, Lucas 5, 12 al 16, vamos a encontrar algo que también es interesante. Y ese pasaje habla de un leproso, solamente para que lo vean.
¿Cuál fue la diferencia con estos leprosos y aquel leproso que Jesús sanó? La diferencia fue que en el caso anterior Jesús tocó a ese leproso. Para un maestro, para un rabino, tocar a un leproso era la cosa peor que podía sucederle desde el punto de vista de la ley. Sin embargo, Jesús tocó al leproso, pero esta vez no los toca. Dice que ellos estaban desde lejos, parados de lejos, pero ellos sabían entonces que ese Jesús estaba haciendo milagros. Seguramente les llegó la noticia por la familia: mira, viene Jesús y hemos visto que era sanado, que era levantado, que era curado a los leprosos. Este dolor humano entonces no conoce barreras. Ellos se unieron. Interesante que el texto nos habla de que están judíos y samaritanos. Ahora, cuando uno hace un estudio del comportamiento de los judíos y los samaritanos, por allá, por ejemplo, vemos en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que ella dice: los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, aquí están juntos, y están juntos con un solo clamor. Están allí pidiendo que Jesucristo tenga misericordia de ellos. Y amados hermanos, aquí hay algo extraordinario. El dolor, el sufrimiento, nos lleva a veces a una desesperación y nos pone en esta condición de clamar a Dios de esta forma, por supuesto pidiendo eso. ¿Qué pidieron ellos? Ten misericordia de nosotros. Hermanos, los fariseos no tenían misericordia de los leprosos. La sociedad no tenía misericordia de los leprosos porque los tenía fuera. Ellos estaban en un lugar completamente apartado y tenían que ir diciendo y hablando y proclamando su inmundicia. Así estaban ellos, así vivían. ¿Qué pidieron entonces? Ten misericordia de nosotros. Yo quiero que te fijes en su mente y su corazón esta palabra: ten misericordia de nosotros. Porque en algún momento de nuestra vida nosotros, pasando por la dificultad que sea, llegamos a ese momento, a esa consideración, y vemos la necesidad de que sea nuestro Dios que tenga esa misericordia de nosotros. La misericordia de Dios no se hace esperar, sino que esta es atendida inmediatamente, y este es lo lindo de este pasaje. En algunas oportunidades Jesús, por ejemplo, cuando se encontró con otros casos, que puso a prueba la fe de algunas personas, Él trató hasta en un sentido con cierta dureza a algunas personas. Pero aquí entonces hay un cambio interesante, y lo vamos a ver en la segunda parte, hablando de la pregunta de Jesús: ¿no son 10 los que fueron sanados y por qué solamente uno está regresando? Y aquí vemos entonces, mi segunda idea es que muchos buscan a Jesús solo para ser sanados. Vayan al versículo 14 para que veamos esto. Cuando Él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Y mostramos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó con ellos? Fueron limpiados, fueron sanados. Hermanos, aquí hay algo maravilloso en esta historia. Estamos hablando de la gratitud, estamos hablando de la importancia de lo que significa agradecerle a Dios por sus bendiciones. Y aquí tenemos un caso que nos va a llamar mucho la atención. Jesús usó muchos métodos para sanar. Y como dije, en el caso del leproso que aparece en el capítulo 5, dice la Biblia que lo tocó. Para un rabino, otra vez, para un maestro, para un hombre como Jesús siendo maestro, eso era una afrenta contra la ley. Sin embargo, dice que Él los tocó. Pero en este caso, están de lejos y Él simplemente da una orden: vayan a los sacerdotes. Ahora, tenemos que considerar que estos leprosos, en medio de todo eso, le creyeron a Jesús. Si Él lo dice, pues vamos. Y hermano, hasta aquí está bueno el asunto. Está muy bien, está muy interesante. Porque ellos le creyeron a Jesús y simplemente va. Ninguno de ellos protestó. ¿Se acuerdan del caso de Naamán, allá en el Antiguo Testamento? Que estaba leproso también. En el capítulo 5 del segundo de Reyes aparece esa historia. Naamán fue a Eliseo y él esperaba que Eliseo descendiera y pusiera sus manos sobre él y él iba a ser sanado. Sin embargo, Eliseo le dijo: no voy a descender, simplemente ve al río, y le nombra al río,
zambúllete 7 veces, sumérgete 7 veces y serás sanado. Él comenzó a protestar. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no vino y me tocó? Y uno comienza a ver esta historia, la relaciona con este pasaje y se da cuenta de algo. Es posible que algunos de estos leprosos dijeron lo mismo, pensaron lo mismo. Pero hermanos, en medio de todo ellos obedecieron. Fueron entonces y se dieron a conocer al sacerdote. Para su sorpresa, para la gran sorpresa de ellos, mientras iban, quedaron limpios como la piel de un niño. Ahora, yo quiero que usted se imagine la escena. Véanlos saltar de gozo, véanlos abrazarse. No podían abrazarse y ahora lo están haciendo. Véanlos correr a los sacerdotes para que les dieran el visto bueno de la sanidad. Véanlos ir de un lado para otro. Pero no vienen a Jesús. No regresan a Jesús. Así es el hombre. La ingratitud jamás reconoce al dador de las cosas. El texto dice que fueron todos limpiados, pero no todos fueron salvados. Esa historia nos sorprende. La manera como termina todo parece algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados y de esa manera nos dice el texto. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hubo un milagro colectivo. Jesús les sanó a la distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos no herían. Las ropas andrajosas fueron cambiadas por ropas limpias. Su cuerpo es un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad en sus cuerpos que estaban prácticamente deshechos. Y dice el texto que en efecto todos fueron limpiados. Y aquí viene algo extraordinario. El poder de Jesús, aún dando la orden, es capaz de sanar a la distancia. Y eso lo conocemos nosotros, porque cuando Dios obra un milagro en alguien, no necesita estar presente allí, simplemente da la orden. Y lo que va a ocurrir entonces es el milagro. Ahora vamos a pensar en las implicaciones de esto. Los 9 leprosos tuvieron una obediencia temporal, mientras lograron resolver su problema. Esto, hermanos, no ha cambiado. Este pasaje nos ilustra de una manera tan clara que el hombre recibe muchas bendiciones de parte de Dios. Estoy hablando del hombre en general. Recibe el sol, recibe el aire, recibe el alimento, recibe todas las cantidades de cosas que Dios le da, porque así es Dios. Él dice, la Biblia dice que Él manda su lluvia para justos e injustos. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hombre no es dado a reconocer a Dios como el dador de las cosas, a reconocerle con esa gratitud. La Biblia nos va a ilustrar entonces la importancia que tiene este hecho de saber que cuando nosotros conocemos a ese dador de la vida, conocemos entonces, además de eso, al Salvador de la vida. La experiencia de José, si ustedes se acuerdan por allá en el Antiguo Testamento, que interpretó los sueños de 2 presos que llegaron, el panadero y aquel que probaba el vino al faraón. Y una vez estando allí, que les ayudó en los sueños que tuvieron, y uno fue muerto y el otro regresó al palacio, dice que uno de ellos se olvidó de José. Y estando allí en ese lugar, cuando el faraón tuvo otro sueño muy importante para lo que venía después, entonces uno de ellos se acordó del sueño que José le había revelado. Y eso parece que pasaron 2 años. 2 años, hermanos, y José tuvo que pasar todo ese tiempo, pudiendo por supuesto haber ido antes, porque él era a quien Dios le había revelado los sueños. Y aquí vemos entonces que una de las cosas que suceden en la vida de muchas personas es eso, es la ingratitud frente a lo que recibimos del Señor. Esta historia no ha cambiado. Esta historia es la misma que se repite todos los días.
Ojalá que nosotros como hijos de Dios, cada día tengamos más razones para agradecerle al Señor por sus bendiciones. Dios nos da tantas cosas, hermanos. Y en un país como este donde vivimos, estamos conscientes de que Dios ha sido demasiado y es demasiado bondadoso con nosotros. Sobre todo cuando nos comparamos con otros países, en otros lugares del mundo. Dios nos da de todo, absolutamente de todo. Pero muchas veces no somos tan agradecidos. La experiencia de estos leprosos nos enseña la importancia para nuestras vidas de ser agradecidos. Mi tercer pensamiento es, hablando de la pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Por qué solamente uno regresa? Vamos al versículo 15 ahora. En el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, escuche esto, glorificando a Dios a gran voz. Entonces aquí tenemos que solo los hombres agradecidos regresan. Solo aquel que entiende la bendición del agradecimiento regresa al Señor. Y es lo que nos está diciendo nosotros como iglesia en este día. Nosotros tenemos que regresar al Señor en profundo agradecimiento. ¿Qué pasó entonces con el samaritano? Vean ahí el texto. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, no se fue a su familia, no se fue a sus negocios. Él podía también hacer lo mismo que hicieron los 9. El samaritano, como el resto de los demás, sabían el rito. ¿Cuál era el rito? Preséntate ante el sacerdote para que el sacerdote entonces te dé el visto bueno de que has sido sanado. Los sacerdotes conocían muy bien las estipulaciones de la ley, sobre todo el tratamiento de la lepra en el capítulo 13 de Levítico. Solo ellos podían declarar, escuche esto, limpio e integrar a la sociedad a la persona que había sido limpiada. Pero mis amados hermanos, este hombre no regresó al sacerdote, no regresó a su familia, no regresó a su trabajo, él regresó a Jesucristo. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso. Al final fue él y no fue el sacerdote el que le sanó. Fue Cristo y no la familia el que lo sacó. Fue Cristo y no otra cosa, algún otro aspecto como trabajo que lo sacó de esa condición. ¿Cómo no agradecer entonces a la persona que hizo posible el renacimiento de la alegría? ¿Cómo no agradecer al Señor el renacimiento de la esperanza? ¿Cómo no agradecer al Señor el ser integrados otra vez a la sociedad? Esa es exactamente la obra que hace el Señor. Cuando Cristo viene a una persona y entra a su corazón y lo cambia, entonces lo convierte de tal manera para que Él se integre a la vida misma, pero con la esperanza, con la alegría, con el gozo que solamente nos representa la palabra del Señor. ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de nosotros? La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? Una encuesta ha revelado, escuche esto, que la gente que tiene el hábito de ser agradecido es más alegre, más saludable, menos estresado, más optimista y con más probabilidades de ayudar a otras personas. Entonces, en la medida que somos agradecidos al Señor, recibiremos bendiciones como estas que estamos mencionando acá. El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su vida y de la vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración. Miren lo que dice el versículo. Otra vez el versículo 15 del pasaje. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. Uno se pregunta, ¿y los 9 no vieron también que fueron sanados? Volvió, primera cosa que hizo, primer verbo, volvió, se regresó, no siguió. Pero vino
vino glorificando a Dios a gran voz. Esto es lo que se llama el toque que hace Jesús en la vida de una persona. La manera como Él obra en nuestro corazón. Para que al final entonces nosotros reconozcamos que esa obra viene de Él. Y hermanos, el sanado, escuchen, también fue salvado. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 19 para que vean esto. ¿Qué dice el versículo 19? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Fíjense lo extraordinario de esto. Él regresó, vino glorificando al Señor, admitió que el hombre llamado Jesús, el Maestro, que ellos clamaron por misericordia, fue el que intervino en su vida y le sanó, y en consecuencia regresa adorando al Señor. Hermanos, si no había entendido lo que es el Evangelio, quiero que lo vea en estos pasajes y en este texto. La salvación significa, para aquellos que nos visitan esta tarde, que no han conocido a Jesucristo, significa regresar, volver. Porque eso significa un cambio de actitud. El arrepentimiento es eso, que yo voy caminando en esa dirección y doy media vuelta. Este hombre volvió, regresó. Pero miren cómo regresó. Dice, adorando al Señor. Se postró delante del Señor. El resultado fue, ¿cuál fue el resultado? Levántate, porque estaba postrado. Vete, tu fe. Fíjense que no dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Porque esa es la esencia de este pasaje. Cuando estamos viendo entonces que mucha gente busca a Dios, busca al Señor para que le haga un favor. Y aun cuando Dios le hace el favor, ellos siguen iguales. No hay cambios en sus vidas. Porque lo que le interesa es que Dios le haga el favor de algo, mas no hay un cambio de corazón. Aquí vemos un hombre cambiado, un hombre transformado, un hombre que reconoció a Jesucristo como el Salvador de su vida. Por eso Jesús le dijo, levántate, vete. Ahora sí vete, pero tu fe te ha salvado. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al despreciado samaritano. Puede imaginarse entonces la decepción de esos 9 hombres al final de sus días. Vamos a imaginarlo, los hermanos. Ciertamente ellos vivieron mucho tiempo, no sabemos. Y a lo mejor en ese transcurso de sus vidas, quizás se acordarían, ¿verdad?, que nosotros fuimos sanados. Pero cuando murieron, ellos se encontraron con la sorpresa. Vea esto que lo quiero decir. Se encontraron con la sorpresa de que no fueron al seno de Abraham, sino que fueron al Hades. Porque ellos tuvieron un encuentro con Jesús, recibieron la sanidad de Jesús, mas no la salvación de Jesús. Y aquí algo que nos sorprende a nosotros y debemos revisar aún este asunto en nuestras vidas. Porque yo tengo que asegurarme no solamente que el Señor me ha sanado, sino que me ha salvado. Es más, no siempre el Señor nos sana. Pero si el Señor me salva, no importa que no me sane. ¿No fue eso lo que pasó con Pablo? Pablo era un hombre tan extraordinario en su vida y ministerio que él relató esto. Le he pedido 3 veces al Señor que me quite esta enfermedad, que me quite este aguijón. Sin embargo, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le mantuvo con ese aguijón. No fue sanado, pero fue salvado y por supuesto fue de tremenda bendición para el mundo hasta el día de hoy. Hermanos, muchas veces en la vida buscamos a Dios por conveniencia. Queremos que nos haga el favor, nos haga estas cosas, pero no le entregamos absolutamente nuestra vida a Él. ¿Qué pasaría con esos hombres? Vivirían con un cuerpo sano, pero con un alma perdida. Observe los verbos otra vez de este samaritano. Volvió. Significa que no se alejó del Salvador. Glorificando. Esto revela un acto hermoso de un alma salvada. Cuando uno es tocado por la gracia del Señor, regresa a Él, viene a Él glorificándole.
porque Él tocó mi vida, porque Él me ha salvado. Es reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y su perdón. ¿Qué más dice? Dándole gracias. Esa es la esencia del mensaje de hoy. Eso es reconocer que le hizo bien a la vida, al que tuvo misericordia por el estado de miseria que vivía. Ya Jesús entonces lo había dicho otra vez. Jesús dijo en una oportunidad: ¿qué aprovecha el hombre si obtiene, qué aprovecha al hombre obtener, ganar el mundo entero, pero perder su alma? Regresemos a Jesús por las puertas con acción de gracias. Consideremos la importancia que tiene un texto como esto para hablarnos y decirnos que lo más importante en nuestra vida es que hayamos conocido a Jesucristo. Y si hay cosas que todavía no tenemos, démosle gracias por la salvación. Dice la Biblia que lo demás vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces mantengámonos en la dirección correcta del samaritano. Él vino para agradecer al Señor. Y mi pensamiento final dice que solo Jesús sabe los que verdaderamente son salvos. Esto es maravilloso también pensar. Vayan al versículo 17. La pregunta de Jesús es: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y si alguien sabía contar, era Jesucristo, porque Él es Dios. Él vio a 10 hombres gritando, clamando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los vio. Le dijo: vayan. Y pregunta a Jesús, y la pregunta es la razón de mi mensaje: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los otros 9 que fueron sanados se habían saciado de las bendiciones de Dios, pero al final estaban tan perdidos como el resto de la nación judía. Y aquí hay algo que es importante que lo analicemos. Cuando uno ve el tiempo cuando Jesús vino y predicó el Evangelio, se encontró con una nación judía, su propia nación, que lo rechazó. Por allá en Juan 1:11 va a decir: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros, por supuesto. Pero Israel le rechazó. Y hermanos, si ustedes tenían alguna idea del rechazo de Israel a Jesús, vean esta historia. Si estos fueron judíos, ellos rechazaron a Jesús aún siendo sanados. Y uno se asombra de esto, porque precisamente serían ellos los que tenían que regresar a Jesús. Con razón Jesús pregunta: ¿dónde están los demás? Yo sé que fueron 10 que se sanaron, porque salió de mi ser poder para sanar, porque así era Jesús. Noten cómo el versículo 18 de esta misma historia nos habla precisamente de eso. Es muy parecido a lo que dice el capítulo 7, versículo 9. Si va al capítulo 7, versículo 9, se va a encontrar con una historia que habla de un centurión, donde dice precisamente allí algo que es extraordinario. Dice el versículo 9 del capítulo 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo, escucha esto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como lo encontró ¿con quién? Con aquel siervo del centurión, que él dijo: da la orden, no tengo que ir, da la orden, no tienes que venir a mi casa, da la orden y mi siervo será sanado. Y él se maravilló, digo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como lo encontré en este hombre. Y ahora Jesús
en este pasaje está maravillado. ¿Pero sabe por qué? Por lo que había dicho. En Israel no encontré fe. La fe que encontré en aquellos que no son de Israel. En la fe de este samaritano. En la fe de los gentiles. En la fe de aquellos que no son su pueblo. Encontré esa fe. En la fe que nosotros ahora tenemos. Porque por su gracia también hemos sido alcanzados. Y hemos sido salvados. La pregunta entonces es, ¿qué nos mueve a buscar a Jesús? ¿Se quejará el Señor de cada creyente por su falta de gratitud y su indiferencia? Tú tienes muchísimas razones para agradecer al Señor en este tiempo. Te ha dado la vida, una vida preciosa. Y aún si estás pasando por un momento difícil, dale gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Señor se perfecciona en esa debilidad. En eso que estás pasando, su poder se perfecciona. Y Él va a hablar aquí. Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres están bien equivocados si piensan que Él pasa por alto esa actitud de indolencia con la que muchas veces nosotros actuamos. Vea cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordias. Véalos, hermanos. Véalos en este momento. Cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordias. Pregúntese entonces, ¿puedo venir ante Él como el samaritano? ¿Puedo venir ante Él y quebrantarme y adorarlo delante de su presencia con gratitud? Decirle, gracias, Señor, porque lo primero que has hecho en mi vida es salvarme. Me has perdonado. Me has hecho tu hijo. Y simplemente soy parte de tu reino, de tu pueblo. Soy parte de lo que tú ahora eres, significa para mí. Muchos hombres son como la historia de los viejos amigos. Se la voy a contar para que vean ustedes lo que sucede con la ingratitud. Dos viejos amigos, uno se llamaba Bob y el otro Eddie. Se encontraron una vez en la calle. Bob se veía miserable, con lágrimas en sus ojos. Eddie le preguntó, ¿qué te ha hecho el mundo, mi viejo amigo? Bob dijo, déjame que te cuente. Hace 3 semanas mi tío murió y me dejó $40,000. Eso es un montón de dinero, replicó Eddie. Bob continuó, y eso no es todo. Hace 2 semanas un primo de quien no sabía murió y me dejó $85,000. Pero es una demasiada plata, le dijo él. Usted no sabe nada todavía. La semana pasada, una tía lejana falleció. Heredé casi $250,000,000. Y entonces Bob estaba asombrado. Y finalmente extrañado dijo, pero ¿por qué estás tan miserable? ¿Por qué no te gozas con eso? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Bob? Porque esta semana no murió más nadie de mi familia. Y hermanos, yo no sé si esta historia es real o es un invento de alguien. Pero hermanos, esta historia nos habla de que nosotros, aún teniendo tantas cosas, no somos agradecidos. Y cuando uno piensa de los favores y misericordias que el Señor nos ha dado, entonces tenemos que saber esto. Que si tenemos a Cristo, aún si no tenemos otra cosa, lo tenemos todo. Pero el Señor nos rodea con tantos favores y misericordias, que nosotros debemos tener la actitud de un samaritano. Volver a Jesús en agradecimiento por lo que Él hizo y está haciendo en nuestras vidas. Y aquí entonces, mis amados hermanos, volvemos al pasaje del Salmo 103. Lo voy a leer otra vez y voy a preguntarte para que oremos al final de él. Dice el texto, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Con cuál de los 10 leprosos se identifica usted, hermano? ¿Con los 9 o con el buen samaritano, quiero decir? La Biblia nos habla entonces en esta historia que el Hijo de Dios debe ser un hombre y una mujer agradecido. Porque la gratitud, otra vez, es lo que nos va a enseñar que ese Dios que me ha creado, me ha salvado, además de todo lo que me da, me tiene un reino preparado. Hay algo más todavía de lo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Algo más de lo que disfrutamos ya de sus bendiciones. Y es un cielo preparado para nosotros. Hermanos, si no somos agradecidos, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Esta historia nos habla entonces de un hombre que regresó, porque fue sanado, pero sobre todas las cosas fue salvado. Yo quiero terminar con una oración esta tarde, este tiempo. Y voy a pedirte que allí donde estés, te pongas de pie, para que oremos al Señor y podamos esta tarde reconocer los beneficios que el Señor nos ha dado. Yo quiero que esta tarde, allí donde estés, donde estás sentado, o de pie ahora, medites, pienses, reflexiones en todas las cosas que el Señor te ha dado. Cierra tus ojos por un momento y enumera las bendiciones que el Señor te ha dado ahora. Enumera la bendición de tus hijos, por ejemplo. La bendición de la esposa. La bendición del esposo. Enumera la bendición de tu trabajo. Enumera las bendiciones de tus alimentos todos los días. Enumera la bendición de tu salud si la tienes. Pero aún enumera, si no la tienes, si no estás bien todavía, aún dale gracias y reconoce que Dios está trabajando en tu condición. Y allí, con un corazón verdaderamente agradecido, con un corazón lleno de la presencia y única del Señor, ven a Él ahora. Ven al Señor como aquel samaritano que se regresó, que volvió, pero vino en adoración y vino dando gracias por la bendición de saberse que fue sanado. La recompensa para el regreso fue que Él fue salvado. Nosotros hemos recibido del Señor la salvación también. Nosotros hemos recibido del Señor el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué no regresar? ¿Por qué retener nuestra gratitud a ese Dios que ha hecho tanto por nosotros? Amado Dios, gracias. Muchas gracias. Porque tú nos das tu palabra para que la meditemos, historias como estas para que la apliquemos. Nos da, Señor, el gozo de la salvación como seguridad de nuestra vida eterna. Dios, ayúdanos a ser verdaderamente agradecidos. Danos un corazón que tenga el peso de la gratitud por todas tus bondades. Hoy, cuando escuchamos esta palabra, enséñanos a ser agradecidos. Como dice por allá, 1 Tesalonicenses 5, y ser agradecidos. Que seamos agradecidos.
Padre, ¿cómo darte gracias por Jesucristo? Jesús, el Maestro, el que tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo no darte gracias por la obra que hiciste en el Calvario? Señor, la salvación que te costó tu propia vida entregada por nosotros y que ahora vamos a celebrar en la cena del Señor. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo, el eterno, el amado, el dulce Salvador. Te glorificamos, Señor, esta tarde. Y si ese Salvador, ese Maestro, si sus misericordias todavía no han llegado a mi corazón, que esta tarde sea momento propicio para que yo me rinda a ti. Yo me entregue a ti, Señor. Yo te entregue mi corazón. Gracias nuevamente por este momento, por este tiempo que nos concedes, tan especial, al compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.